Bueno, pues buenas noches a todos. Me da mucho gusto que se hayan conectado y como dicen que ya se estén reconociendo entre todos los que están conectados el día de hoy. Como les mandaba en la presentación, justo a lo largo como de mi práctica clínica, que como ustedes bien saben, soy médico de la actividad física y deportiva, siempre me he encontrado como con diferentes preguntas que me hacen los pacientes. O sea, ¿por qué trabajar la parte del músculo? Y en general, las respuestas de los pacientes han sido diversas. O sea, desde, no, pues eso ya no es para mí. O sea, yo a esta edad, ¿para qué tendría yo que estar trabajando la parte de la masa muscular? O, por ejemplo, las personas que están interesadas en el descenso de peso también, no, pero yo tengo que hacer puro cardio. ¿Para qué tendría que hacer ejercicio de fuerza? O incluso el otro mito que ha sido como perpetuado por los profesionales de la salud al creer que las personas que tienen dolores de espalda o las personas que tienen lastimadas las rodillas o que tienen alguna cirugía de tobillo no pueden realizar ejercicio de fuerza porque esto los pondría en un estado peor. Entonces son diferentes los mitos alrededor del ejercicio de fuerza. O incluso, ¿no? Esto luego es más común en algunas mujeres o hasta en hombres me lo he encontrado que me dicen, pero yo no quiero hacer ejercicio de fuerza porque no me quiero poner tosco. A mí no me gusta cómo se ven esos cuerpos, ¿no? Y ahí cabe aclarar que incluso, o sea, si yo voluntariamente quisiera o ese fuera mi objetivo, no es una cosa nada fácil y se necesita de un entrenamiento incluso hasta mucho más disciplinado para poder tener estos objetivos. Entonces, dentro de la parte del músculo, casi siempre se le ha asociado nada más una cuestión estética. O sea, como si yo tener esta masa muscular me sirviera nada más como para estarme paseando en la calle y que todo el mundo me volteara a ver. Sin embargo, aquí yo hice como una especie de lluvia de ideas. Seguramente debe de haber muchas más funciones y algunas de ellas las vamos a estar abordando el día de hoy. Entonces, la parte de la masa muscular es indispensable para que si alguien baja de peso, pueda mantener la reducción de peso a largo plazo, por ejemplo. También es muy importante en el caso de las personas que quisieran acelerar su metabolismo en reposo, es decir, que no ya hayan bajado, sino estén en este momento intentando tener un descenso de peso. En personas que tienen o que desean controlar enfermedades como diabetes, también es muy importante porque ayuda al metabolismo de la glucosa para mejorar cuestiones de agilidad o incluso para evitar el riesgo de morir por cualquier cosa, de enfermarse por cualquier cosa. Entonces, no es nada más un asunto de estética en donde se quede el componente de la masa muscular. Entonces, desafortunadamente esta diapositiva ya no la alcancé pues como a darle este formato, pero la verdad es que es muy valiosa. ¿Por qué? Porque lo que podemos ver es cómo se va comportando la masa muscular a lo largo del tiempo. Entonces, en este sentido, lo que nosotros podemos ver es la fuerza muscular y la edad. Entonces, a lo largo de nuestra vida, vamos a ver cómo hay un pico de ganancia de fuerza muscular. Pero después hay quien lo localiza a los 30 años de edad, hay quienes dicen que empieza a los 40 años de edad, pero la mayoría hablando específicamente de fuerza, dicen que sucede a los 30 años de edad, en donde se empieza a perder. Y existe obviamente un proceso en el que no podemos hacer nada, que tiene que ver con el propio envejecimiento, pero existe otra parte en la que yo sí podría, o sea, yo podría hacer esta línea marcada en la parte de arriba con un envejecimiento paulatino de pérdida de fuerza y de masa muscular, o podría ser esta persona que no hace nada al respecto y que si se fijan, toca esta línea que nadie quiere llegar, que es la línea de la fragilidad, que es depender de una tercera persona para poder hacer nuestras actividades de la vida cotidiana. Entonces, en este momento, aquí ya se encuentran las personas de la tercera edad, en donde es mucho más acentuado la pérdida de la masa muscular. Sin embargo, aquí sí se fijan, o sea, hay una variabilidad interindividual que no tiene que ver con azar, tiene que ver con las decisiones que yo voy tomando a lo largo del día y con las decisiones que voy tomando a lo largo de mi vida. Entonces, en general, a lo que asociamos nosotros mucho más el componente del músculo tiene que ver con la cuestión motriz, ¿no? A mí me dicen músculo y lo recuerdo como cuando me lo enseñaron en la primaria como aparato locomotor que venía aquí en conjunto con los huesos y las articulaciones. Pero si yo hablara de la parte locomotora, me da mi estructura, me da sostén, me permite que pueda yo desempeñar todas mis actividades diarias, me proporciona también estabilidad, ayuda a la postura, que fue la Sí, plática ¿no? pasada que vimos, y también a cuestiones que tienen que ver con capacidad funcional y calidad de vida. Entonces,
¿yo qué consideraría? O sea, el cuerpo a mí me sirve para poder hacer esas actividades de la vida diaria. ¿Qué sería de actividades de la vida diaria? Desde cuestiones de traslado, que yo pueda desplazarme de un lado a otro, cuestiones que tienen que ver con alimentación, que lo pueda hacer de manera independiente, el poderme parar de una silla, el poder ir al baño de manera independiente, el poder bañarme, ¿no? Y entonces a lo mejor, porque sé que en la sala hay gente que es muy joven y dirá, no, eso está muy alejado de mí. Pero como lo veíamos en el gráfico, o sea, en realidad pasamos muchos más años de nuestra vida envejeciendo que creciendo. Entonces, la pérdida de músculo comienza a los 30 años de edad y la pérdida de fuerza empieza a los 30 años de edad y la pérdida de masa muscular empieza a los 40 años de edad. Entonces, no es una cosa que nosotros podamos postergar, sino que tenemos que tomar las riendas y empezar con acciones desde el día de hoy. También tiene que ver con la movilidad, o sea, cualquier cuestión que yo quiera hacer. Y este autor incluso dice, ¿sabías que nos paramos alrededor de 60 veces en un día? O sea, por eso es tan importante tener una adecuada salud en nuestros músculos de la parte anterior, de la parte posterior, que nos permiten ponernos de pie, que es lo que nosotros hacemos como simular una sentadilla, ¿no? Entonces, lo que podemos ver aquí es un monitor de ejercicio. Este monitor lo que hace es registrar a lo largo del día cómo van cambiando esos patrones de movimiento. Entonces, si se fijan, del lado izquierdo podemos tener las horas como de sueño, el estar sentado, el estar con una actividad que implica baja intensidad, una actividad ligera, una actividad de moderada intensidad o una actividad vigorosa. Entonces, podemos ver ese patrón. Obviamente, este es un monitor en el que me paro, en mi caso, doy consulta, reviso al paciente, me vuelvo a sentar, siguiente paciente, me vuelvo a parar, siguiente paciente, y por eso se ve estos grados intermitentes de ponerse de pie, caminar un poquito, volverse a sentar, ponerse de pie, caminar un poquito. Pero ¿qué hay de esas decisiones de permanecer completamente postrado, ¿no? O sea, a lo mejor me piqué viendo una serie de Netflix y vamos a ver si realmente esas decisiones en sumatoria pudieran tener implicaciones en nuestra salud. Entonces, otra de las funciones que tiene la parte muscular es como un almacén de energía. Dentro del músculo se almacena glucógeno. El glucógeno es como una fuente de glucosa para poder hacer ciertas actividades. ¿En qué cuestiones es sumamente importante? Desde que aquí hay algunos también, a aquellos que les encanta o les apasionan las cuestiones que tienen que ver con... Espérenme tantito que alguien tiene prendido el micrófono. Ok. Entonces, a todos aquellos a los que les fascinan las distancias largas, como hacer triatlones o hacer Ironman o todas esas cuestiones, ahí se pone mucho en función que el músculo tiene este poder de almacenar la glucosa y que se utilice en ese tipo de pruebas. Pero ¿en qué otras circunstancias también se utiliza ese almacén de glucógeno, pero ya no nada más de glucógeno, sino el propio músculo, cuando desafortunadamente caemos hospitalizados? O sea, las personas que ahorita han enfermado por COVID, desafortunadamente, cuando salen del hospital, ya no tienen para nada la misma cantidad de masa muscular que tenían anteriormente y esto está deteriorando mucho su salud a largo plazo. Entonces, no es nada más que se deteriore por ese momento en que se está postrado en la cama sin tener como las condiciones de fuerzas gravitacionales, sino por la propia enfermedad que destruye ciertas células y que va a llevar o a mermar el estado de salud de los pacientes, y también por una cuestión inflamatoria sistémica como de destrucción que tiene la propia enfermedad. Entonces, cuando nosotros estamos hospitalizados, se necesita como recursos importantes de energía y como a veces si alguien estuviera intubado no pueden entrar por la boca, pues el cuerpo empieza a utilizar el propio músculo que tiene almacenado y es como logra sobrevivir o como almacén de energía. Ahora, hay una cosa muy apasionante. Bueno, a mí de estas cosas son de las que me encantan mucho. Dicen, y por eso les puse el yin y el yang, que el músculo y la grasa son como el yin y el yang. La grasa libera sustancias que aumentan el riesgo de que nosotros presentemos enfermedades crónicas, como diabetes, cáncer o enfermedad cardiovascular y osteoporosis. Pero el músculo
libera sustancias antiinflamatorias, o sea, evita que aparezcan estas enfermedades. ¿Qué es lo que sucede? Que si a mí se me empieza a aumentar la grasa, pero yo tengo buena salud muscular, entonces es una batalla al mismo tiempo, al mismo nivel. No se pueden presentar esas enfermedades crónicas porque yo tengo con qué defenderme. Pero si yo permanezco sentado, que ahorita lo vamos a ver más adelante, soy físicamente inactivo, no hago ejercicio de fuerza, se empieza a disminuir mi masa muscular. Y si el porcentaje de grasa empieza a incrementar, entonces se deja la entrada a todas estas enfermedades crónico-degenerativas. Esta diapositiva, ¿qué es lo que representa? Hay un término que en medicina nosotros le decimos mioquinas, que tiene que ver con unas sustancias que libera el músculo. Hagan de cuenta que cuando uno hace una contracción muscular, o esté haciendo yo lo que esté haciendo, puede ser yoga, puede ser una contracción estática cuando practico tai chi, puede ser una contracción cuando hago entrenamiento con ligas o con el TRX o con propio peso. Se está realizando esa contracción muscular y el músculo libera sustancias que lo benefician a sí mismo, pero también libera sustancias que activan órganos periféricos. Es como si fuera un señalizador de beneficios. Entonces, yo hago una contracción muscular y me empieza a generar ganancias de masa muscular in situ. Y también mi músculo aprende a utilizar mejor las grasas como fuente de energía. Y también mi músculo aprende a utilizar mejor la glucosa como fuente de energía, porque el músculo tiene su propia llave de entrada para poder meter a la glucosa al interior, aunque las personas tengan diabetes o que tengan resistencia a la insulina. Ya ocurrió esa contracción muscular, se mandan esas señalizaciones y el ejercicio tiene efectos protectores para no presentar cáncer, por ejemplo, de colon. Tiene efectos protectores para disminuir el riesgo de presentar enfermedades como Alzheimer o Parkinson o cualquier tipo de demencia, y también mejora el desempeño cognitivo, la atención, la memoria y algunas otras habilidades. Si es una persona que tiene, por ejemplo, hígado graso, le mejora porque ayuda a utilizar la grasa como fuente de energía que se encuentra ahí depositada y se disminuye esta enfermedad y por tanto se disminuye el riesgo de que vaya a desarrollar cirrosis a largo plazo. Si es una persona que tiene osteopenia u osteoporosis, esa contracción muscular libera estas sustancias que activan a las células formadoras de hueso y con esto se evitan estas enfermedades. También ayuda en la prevención del cáncer de mama por sus propiedades antiinflamatorias que tiene de liberación al momento de la contracción muscular. Previene enfermedades como diabetes, eleva el sistema inmune, por eso dicen algunas personas, obviamente las que hacen ejercicio para la salud, han logrado evitar enfermarse fuerte cuando presentan una enfermedad, por ejemplo, por COVID. No es lo mismo los que hacen ejercicio de muy alta intensidad, que al contrario hasta tienen incrementado el riesgo. También el mismo ejercicio, como todo mundo anda en busca de la fuente de la eterna juventud, el ejercicio tiene efectos anti-envejecimiento porque retarda ese proceso natural que tiene de presentar daños en las células y que estos puedan evolucionar hacia cuestiones anómalas en nuestro cuerpo, como algún tipo de cáncer. Y que a lo mejor no se entiende tanto, es un tejido adiposo. Nosotros tenemos un tejido graso que le llaman blanco y un tejido que se llama graso pardo. Normalmente el tejido graso que es pardo utiliza mucha más energía y con esto las personas pueden mantener una reducción de peso a largo plazo. Pues cuando uno realiza un ejercicio de fuerza, ese tejido blanco se convierte más hacia tejido pardo y eso permite que yo pueda tener una reducción de peso a largo plazo y que esté acelerado mi metabolismo en reposo. ¿Qué factores podrían afectar la cantidad y la calidad del músculo? El propio proceso de envejecer, las enfermedades, desafortunadamente, el sedentarismo y la inactividad física y la malnutrición. Y por la malnutrición están los dos fenómenos, desde aquellos que voluntariamente hacen restricciones energéticas o cuando yo tengo incrementos de peso por arriba de mi estado de salud. En el proceso de envejecimiento, siempre va a haber, yo lo que les digo es, siempre va a haber una parte en la que no podemos hacer nada y otra parte en la que sí podemos hacer muchas cosas. Entonces, evidentemente, ocurre un proceso como de pérdida normal a través del paso de los años,
pero ¿qué pudiera acelerarlo? Las decisiones que yo voy tomando o las cosas que me van pasando. Si yo me enfermo, probablemente mi pérdida sea mayor que si me comparan con alguien de mi misma edad. Pero si decido también no moverme, no ponerme de pie, no hacer ejercicio de fuerza, entonces voy a tener un envejecimiento mucho más acelerado. Normalmente lo que se considera como normal por propio envejecimiento es perder 0.8% por año de masa muscular después de los 60 años de edad. Y la fuerza, como les decía, también se empieza a perder, pero a partir de los 30 años de edad. Entonces, lo que pueden ver aquí es gráficos de fuerza. Estos son hombres y mujeres. Y lo que vemos es justo, ¿no? Como si tuviéramos nuestro pico máximo como a los 25 años, 30, y luego de ahí ya viene una disminución. Pero todos esos carriles podría ser cada uno de ustedes o cada uno de nosotros. O sea, hay quien pudiera tener este carril o de repente tuvo este carril y luego dejó de hacer cosas y pasarse de acuerdo a las decisiones que va tomando a lo largo de su vida. Ahora, en cuestiones de sedentarismo, a mí me encantan este tipo de imágenes porque justo comparan cosas hasta con viajar al espacio. Entonces, imagínense, esto es viajar al espacio, esto es estar hospitalizado porque caíste postrado por alguna enfermedad, esto es cuando te colocan una inmovilización porque a lo mejor te fracturaste, y esta es la reducción voluntaria en el número de pasos. Algunos me van a decir, no, pero es que lo del COVID no es voluntario y entonces yo no me puedo mover en mi casa, pero bueno, todos ustedes han estado haciendo un programa de ejercicio y con eso se han protegido. Entonces, viajar al espacio, permanecer en cama y la reducción voluntaria en el número de pasos, al no tener esas fuerzas gravitacionales que van generando que el músculo viejo se cambie por un músculo nuevo, músculo viejo por nuevo todo el tiempo. Si yo no tengo ese estímulo de fuerza gravitacional o ese estímulo de tracción al momento de que hago esa fuerza, voy a tener resistencia a la insulina, pérdida de masa muscular, pérdida de fuerza y rigidez arterial. Entonces, no es cosa menor. Y esto ocurría, por ejemplo, cuando los que viajaban de la NASA no se les había ocurrido que forzosamente tenían que tener gimnasios allá arriba. Entonces, es la analogía entre esas condiciones antigravitacionales con la postración y con la reducción en el número de pasos. Cuando solamente me fracturé, mi brazo a lo mejor sale flaquito, pero es un cambio local que le ocurre a mi cuerpo. Miren, y esta a mí me encanta, es de número de pasos, ¿no? Entonces, los que llegan a monitorear su cantidad de pasos, como en esa diapositiva que les mostré, se dice que para mantener la salud se tienen que realizar más de 10,000 pasos, ¿no? Pero donde está el punto de corte es en las personas que realizan menos de 5,000 pasos. Entonces, vean, si yo permanezco por alguna enfermedad durante 10 días acostado, pierdo 3% de mi masa muscular. Si yo reduzco la cantidad de pasos, porque a lo mejor caí hospitalizado, pero sí me puedo mover dentro del hospital, pero solo hago 750 pasos a 1,500 pasos. Entonces se pierde entre 0.5 y 2.8% de masa muscular. Y estos autores lo que dijeron fue, bueno, vamos a tratar de compensar y vamos a compensar con ejercicio aeróbico, que caminen las personas. Y lo que se dieron cuenta es que si tú estás hospitalizado y sales a hacer esas caminatas en el hospital, no se alcanza a compensar el efecto de la pérdida de peso por esa postración. Si una persona logra menos de 5,000 pasos por día, o sea, de donde se considera físicamente inactivo, eso incrementa la resistencia a la insulina. Por lo que yo les decía, incrementar la resistencia a la insulina quiere decir que somos susceptibles de desarrollar diabetes. Entonces, la propia contracción tiene su llave de entrada de la glucosa como fuente de energía. Y cuando las personas realizan alrededor de 7,500 pasos o más, hay pérdidas de 0.8, que es lo que se considera habitual. Entonces, ¿cómo se evalúa la salud del músculo? No tiene que ver nada más con cuánto tengo. Si yo quisiera saber cuánto tengo, a lo mejor voy a un sitio y me hacen un análisis de composición corporal por bioimpedancia, o me hacen una densitometría, que es como una foto en donde salgo yo con cuánto músculo tengo, hueso, y también el porcentaje de grasa, o me pueden hacer mediciones por plicometría, circunferencia de cintura y decirme cuánto músculo tengo. Pero la salud del músculo no nada más tiene que ver con eso. La salud del músculo tiene que ver con si estoy fuerte o no, que eso es calidad de músculo, y qué tanto puedo yo hacer mis actividades de la vida diaria. Entonces, lo que se dice es, sí,
no tienes presencia o tu fuerza muscular se encuentra normal, si tienes buena cantidad de músculo y si puedes realizar todas tus actividades de la vida cotidiana, tendría 0 de estos puntos, pero hay que empezarse a preocupar si ya se nota disminución en la fuerza muscular, si ya es disminución en la fuerza muscular y alguna de estas dos, o si se encuentran las tres, ahí ya estamos hablando que está muy mermado el estado de salud de las personas. Entonces, esta es una pequeña encuesta. Yo sé que la mayoría, si no es que ninguno de los que están aquí contestaría algo que sí de esto, pero es importante saberlo por si tienen a lo mejor papás, tíos, abuelos, porque si alguna persona tiene dificultad a levantarse y cargar bolsas de 5 kilos, o tiene dificultad a caminar en el trayecto de una habitación, o tiene dificultades para pasarse de esa silla a la cama, o para subir escaleras, o que se hayan caído, eso ya nos habla cuando el valor es igual o mayor a 4, que la persona tiene alterada su masa muscular. Entonces, esta es la clasificación que se da. 0 sería que no, 1 es alguna dificultad y 2 ya es la incapacidad o demasiada dificultad. ¿Y qué puedo hacer yo para conservar la salud de mi músculo? Incrementar el movimiento cotidiano, tratar de escoger actividades que tengan que ver más con el movimiento, evitar el sedentarismo prolongado o al menos romperlo con esas pausas activas. Aquellas personas que por elección o por convicción, más bien por esa convicción, omiten ciertos grupos de alimentos, tienen que hacerlo de manera acompañada. Yo no puedo omitir la ingesta de alimentos de origen animal si no me estoy llevando un control con un nutriólogo, porque eso puede desencadenar que yo tenga mayores pérdidas de masa muscular cuando mi cuerpo no encuentra de dónde obtener eso como fuente de energía. También es importante mantener un peso saludable. Ya veíamos, no es nada más el asunto de estar bajo de peso, sino también problemas de sobrepeso u obesidad afectan mi salud muscular. ¿Y qué puedo hacer para conservarla? Definitivamente, todo lo anterior que tiene que ver más con hábitos, pero ejercicio de fuerza. Entonces, les puse aquí en gigante esta imagen porque seguido dicen, es que los niños no pueden cargar cosas, que les hace daño, no van a crecer bien. Y cuando un niño está colgado en un pasamanos, está cargando el 100% de su peso corporal. Entonces, tampoco hay que limitarlos. De hecho, en las recomendaciones de los niños está que tienen que hacer actividades que estimulen la formación de los huesos y que estimulen la formación del músculo, y eso tiene que ver con actividades en donde ellos se cargan a sí mismos. Y de la parte de las recomendaciones, para mantener el estado de salud, y esto está hecho por guía, lo mínimo del ejercicio de fuerza es hacerlo 2 a 3 días por semana, y en el caso de las personas adultos jóvenes, 8 a 12 repeticiones. En el caso de los adultos mayores, 10 a 15 repeticiones, y son 8 a 10 ejercicios por día y 2 a 4 series de cada grupo muscular. O sea, yo sé que ustedes dirán, ¿y eso cómo se come? Pero en realidad lo estamos haciendo en las sesiones de ejercicio. En la cuestión de los grupos musculares, que también se repite mucho, los que se tienen que estimular es el pectoral, la espalda alta, que son los dorsales, muslo, pantorrilla, espalda baja o lumbares, abdomen, hombro, bíceps y tríceps, ¿no? Y ya para cerrar, lo que me gustaría ponerle son 2 diapositivas, ¿no? Que en realidad la importancia de la masa muscular es hacernos esta pregunta, o sea, ¿qué momentos de tu vida tú quisieras seguir experimentando? Porque para poder seguir experimentando este tipo de cuestiones o este tipo de actividades, yo debo de conservar y debo de estar con este proceso continuo de autocuidado para poder, al final de cuentas, desempeñarme bien en mis actividades cotidianas o en mis actividades completamente placenteras. Y también, o sea, ¿qué nos falta por vivir? Yo entiendo que ahorita estamos en unas cuestiones difíciles, pero seguramente muchos tienen algunos planes que ya me han contado, o por ejemplo, mi papá o mis suegros tienen que venir a Mérida ya que estamos acá. Entonces, ¿qué les falta por vivir? Y ese puede ser nuestro móvil o nuestra inspiración para poder levantarnos todos los días y a lo mejor, aunque no tengamos tantas ganas, poder poner esa semillita y cuidarnos, ¿no? Entonces, esa es una de las razones por las que nosotros hacemos lo que hacemos. Nos interesa que podamos mantener la salud muscular y que podamos mantener el estado de salud a largo plazo. Muchísimas gracias. No sé si tengan alguna pregunta.
Déjenme dejo acá